Muy buenas noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con ustedes en un programa más de Salud y Comentarios, como siempre esta noche por su canal 36 y los próximos días en la página de Salud y Comentarios y Javier Brenes Ortiz de Facebook. Esta semana he querido traerles también un tema muy interesante y vamos a hablar de las hernias de disco, y para ello les traigo un video del doctor Bueno, que ya hemos visto algunos programas de él es médico español y es muy interesante la descripción que él nos hace. Vamos a ver este primer video. Les traigo dos videos de hernia discal donde se hace la descripción de lo que es la hernia de disco y para que conozcamos un poquito más sobre este tema. Así es que los dejo con este primer video. Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy es un tema donde nos habéis preguntado muchísimas veces. Hemos hecho diferentes vídeos sobre síntomas de las hernias y siempre hemos dejado un poco de lado las hernias discales, es decir, las hernias que se producen en la columna vertebral. Y muchos de vosotros pues nos habéis sugerido que por favor hiciéramos un vídeo sobre las hernias discales, sobre sus síntomas, sobre los signos, sobre el diagnóstico y cuáles son los mejores tratamientos. Así que vamos a realizar este vídeo resumen para que podáis entender un poquito más qué son las hernias discales. Mirad, en primer lugar, lo primero que hay que saber es que es un disco intervertebral. Tenemos diferentes vértebras en la columna que vienen desde la cabeza hasta el final, pues al final del culete realmente, ¿no? Es donde están todas las vértebras. Pues tenemos las cervicales, las dorsales, las lumbares, las sacras y por último, al final, el cóccix, ¿no? Entre vértebra y vértebra tenemos unos discos intervertebrales. Estos discos tienen un anillo fibroso por fuera que los mantiene compactos y por dentro tienen una cosa que llamamos núcleo pulposo. Es como una especie de gelatina. Con lo cual, cada vez que saltamos, nos movemos, hacemos giros, el movimiento de las vértebras incide sobre aquellos discos y los discos hacen pues como una especie de neumático, hacen que las vértebras se muevan hacia un lado y hacia otro y no se golpeen entre ellas. Cuando por un accidente o por el paso del tiempo, es decir, por degeneración del disco, este anillo fibroso se rompe, lo que va a conseguir es que la parte interna, que es gelatinosa, líquida, intente salir hacia afuera. Y eso va a producir lo que llamamos una protrusión discal. Esa protrusión discal que se sale del disco, lo que hace es que golpea las raíces nerviosas. Y entonces, si nos ocurre a nivel cervical, lo que vamos a tener es dolor de cuello y entumecimiento, hormigueo, parestesias que llamamos nosotros, en las manos y en los miembros. Y en los casos graves, por ejemplo, que son en los accidentes de tráfico o en aquellas personas que sufren un accidente por caída, por traumatismos, etcétera, pueden tener incluso pérdida de movimiento de esos miembros. En el caso de la región lumbar, lo que vamos a tener es dolor en la zona lumbar y ese dolor se puede irradiar por los nervios ciáticos hacia la parte posterior del culete y la parte posterior de la pierna e incluso llegando al dedo gordo del pie. Y exactamente lo mismo, podemos tener ese hormigueo, esa sensación de entumecimiento, pero sin duda el síntoma principal es el dolor, la molestia, ese dolor crónico que con algunos movimientos se puede exacerbar y hacerse un dolor agudo e incluso quedarnos pillados, quedarnos enganchados y en una posición determinada y no poder movernos y en casos ya muy graves tener incluso pérdida del control de los esfínteres, es decir, nos podemos en casos graves o en accidentes hacernos pis y hacernos caca, ¿de acuerdo? Y luego en aquellos casos de la columna dorsal lo que vamos a tener es dolor de espalda y en la radiculopatía, es decir, dolores por donde circula ese nervio. Si tenemos esto, lo que tenemos que hacer es acudir a nuestro especialista. Los especialistas que llevan todos estos problemas vertebrales son o los neurocirujanos o los traumatólogos. Ellos, y siempre los especialistas en espalda, primero lo que nos van a hacer es un examen físico
Obviamente, si lo que tenemos es mucho peso, lo que tenemos que hacer es adelgazar. Y si lo que tenemos es una hipotonía de la musculatura, lo que hay que hacer es reforzarla. Una vez que hemos seguido los diferentes tratamientos que nos han prescrito, nos solicitarán diferentes pruebas. Entre las diferentes pruebas que existen están las radiografías, el escáner y la resonancia de la espalda. Y aunando tanto las pruebas complementarias, es decir, todas estas pruebas de resonancia, TAC, radiografía, junto con los síntomas que tenemos, nuestros especialistas nos darán un diagnóstico. Y sobre ese diagnóstico nos pondrán un tratamiento, que en primer lugar serán tratamientos no agresivos, no quirúrgicos. Pues nos van a recomendar perder peso, hacer deporte, sobre todo nadar, caminar, reforzar la musculatura, fisioterapia, darnos masajes, calor, tratamientos antiinflamatorios y tratamientos esteroideos. Si todo eso falla y continuamos con ese dolor y cumplimos unos requerimientos necesarios, algunas veces nos van a proponer cirugía. Y la cirugía también hay de muchos estilos y hay que adaptarla a cada paciente. Es decir, si a mi vecino le han hecho una artrodesis, a mí no me tienen que hacer una artrodesis también lumbar. Me pueden hacer una microdiscectomía o me pueden hacer colocarme unas placas, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro especialista en espalda nos va a recomendar cuál es la cirugía que mejor se adapta a nuestro dolor y a nuestra lesión lumbar. Por lo tanto, confiad siempre en su criterio, porque lo que sirve a un paciente no sirve a otro. Y, por supuesto, con las nuevas técnicas y con la nueva colocación incluso de discos, se han logrado tasas de éxito que hace unos años pues podían decir la gente, ay, es que no quedé bien de la cirugía de la espalda, etcétera. Hoy en día en centros especializados y en centros que realizan cirugía de la espalda, donde hay especialistas solo en espalda, las tasas de éxito son elevadas. Por lo tanto, buen centro, control por vuestros especialistas y seguid sus consejos. Espero que este vídeo haya resuelto las dudas que tuvierais sobre las hernias de disco y los síntomas y los signos de las hernias de disco. Como siempre, si os ha gustado, compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Y por supuesto, si tenéis dudas en particular, no dudéis a la hora de utilizar el nuevo servicio privado que tenemos de videoconferencia con el Dr. Bueno. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.